Ok, ya, entonces, retomamos de dónde llegamos en el video de la vez pasada, ¿ok? Y entonces puede servir como pequeño resumen. Estamos hablando de la economía en una economía abierta, ¿ok? Con una hipótesis especial, estamos hablando de movilidad perfecta de los capitales, ¿ok? Y en particular algo que no sé si he evidenciado hasta ahora, pero este es claramente un mundo en el cual la tasa de cambio es flexible, que es la mayoría de los países hoy en día tienen tasa de cambio flexible, por eso yo empecé así. Pero después tenemos que ver otra posibilidad de tasa de cambio, que un régimen, que es un régimen de tasa de cambio fija, ¿ok? Entonces, ahora estamos en el mundo con tasa de cambio flexible, como por ejemplo Chile, y movilidad perfecta de capitales. Esto significa que si la movilidad es perfecta, vale la condición de paridad descubierta de tasa de interés, ¿ok? La relación que aquí tienen aquí al final, abajo. La paridad descubierta de tasa de interés nos dice cuál es la relación entre la tasa nominal de un país y del extranjero y está conectada con lo que es la tasa de depreciación esperada de la moneda nacional. ¿Ok? Entonces, cuando yo pongo junta la curva IS, la curva LM y la curva UIP, estoy considerando una economía abierta en las cuales entonces ahora mi variable endógena son tres, ¿verdad? Yo ahora quiero saber cuál es la tasa, el nivel de producción de equilibrio, la tasa de interés nominal de equilibrio y también la tasa de cambio nominal. ¿Ok? Entonces, una vez más, acordémonos que la tasa de cambio real es la nominal por el nivel de precio al extranjero dividido el nivel de precio interno y en realidad como estamos en el corto plazo los precios están fijos, yo hasta lo normalizo a 1 y de así en adelante me voy a olvidar de esto, de la diferencia, entonces para cualquier cambio de la tasa de cualquier variación de la tasa de cambio nominal se refleja 1 a 1 en lo que es la tasa de cambio real, ¿ok? Entonces, esto es el cuadro y que hemos visto, que espero que han visto, no lo sé, en el video de la semana pasada. Ya y empecé a ver cómo funciona ahora en economía abierta la política fiscal, ¿ok? Lo que tiene en el video. Entonces, antes de rehacer el gráfico rápidamente, pero en este caso ahora lo vamos a hacer con la política monetaria para hacer un cambio, ¿ok? Entonces, ojo a también lo que le dije la otra vez, o sea, en el video, hay que hacer una hipótesis sobre cómo funciona esta tasa de cambio esperada, ¿ok? Entonces, en términos de expectativas, yo no voy a entrar mucho en los detalles porque no sabemos exactamente cómo se forman las expectativas, etcétera, lo vamos a ver más allá en el curso. Pero básicamente yo aquí voy a hacer vamos a hacer dos hipótesis extremas. En un caso, yo le voy a decir que la tasa de cambio esperada es una constante, ¿ok? Como si tuviera una especie de tasa de cambio de equilibrio, ¿ok? Y yo pienso que el equilibrio entre dólar y peso es 750, hoy no estamos con 750, pero pienso que esto es y a esto entonces habrá que volver a un cierto momento, ¿ok? La otra hipótesis, entonces lo podemos escribir así y esto es por cualquier t. La otra hipótesis, extrema también, es que en realidad la tasa de cambio se ajusta inmediatamente a la tasa de cambio esperada, se ajusta inmediatamente a la tasa de cambio nominal efectiva. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de estas dos hipótesis? Son bien diferentes porque en un caso esto es un número constante y en el otro yo aquí tendré siempre todo lo que tiene aquí en el numerador sería siempre cero, ¿ok? Entonces, en la hipótesis, llamámosla la hipótesis 1 y la hipótesis 2, en la hipótesis 2 yo en realidad la UIP la tengo escrita como simplemente I igual I estrella, siempre, ¿ok? Entonces, como se dan cuenta, las cosas son muy diferentes. En el video de la semana pasada y hoy, la primera parte aquí, vamos a considerar de nuevo la hipótesis 1, ¿ok? Y después vamos a ver efectivamente qué cambia con la hipótesis 2, ¿ok?
Entonces, si yo ahora habría tenido que escribirlo más chico para hacer el gráfico todo junto. Si ahora les propongo de estudiar los efectos de una política monetaria expansiva, ¿ok? Y después de esto volveremos un poco a lo, decimos, tema un poquito más de actualidad y de economía emergente, ¿ok? Primero que nada, repito, vamos a ver lo que pasa con una política monetaria expansiva en este tipo de modelo, ¿ok? Entonces yo me ahorro poner el OT por todas partes, ¿ok? Puesto que esto es esperado, es una constante, ¿ok? Entonces, no le estoy dando una forma funcional, típicamente con el ejercicio, en los CTP, yo le voy a dar una forma funcional a todo esto para que encuentren los equilibrios, que como los CTP que ya han hecho. Yo aquí me quedo en una situación más general aún, ¿ok? Entonces, tengo la curva UIP, la curva IS, la curva LM, ¿ok? Entonces, estamos de acuerdo, chicos, que el equilibrio es cuando las tres ecuaciones se respetan al mismo tiempo. Ahora, del punto de vista gráfico, yo aquí claramente veo solo producción de equilibrio, ¿ok? Y tasa de interés de equilibrio. No veo la tasa de cambio, pero sabemos que la tercera, pues, para no hacer, ¿cómo se dice?, gráfico 3D, ¿ok? Entonces, hay alguien por allá, entonces yo la UIP la reescribo así, menos 1. Hay alguien por allá, puesto que somos así ¿cómo se dice? En número reducido, alguien que me quiere, que tiene una idea de cómo se modeliza aquí una política monetaria expansiva, o sea, el interés es que ustedes, una vez que están aquí, aprovechen y ahorren tiempo, ¿ok? Entonces, si yo quiero estudiar una política monetaria expansiva, significa que estoy diciendo que voy a tener un aumento de M barra. Ahora ustedes saben, el Banco Central maneja H, base monetaria, después hay una relación entre base y oferta monetaria M total, pero esto lo dejamos siempre como background. Entonces, ¿qué pasa en este modelo? No sé si hay alguien que quiere intervenir, o ponga el micrófono, o si no, si no voy yo y me hacen por lo El, menos... el M, Sí, el M se desplaza hacia la izquierda, hace la izquierda. Ojo, ¿sí? ¿por qué la izquierda? Si yo tengo una política monetaria expansiva, lo que me está, entonces aquí los Em, precios están fijos, ok, estamos de acuerdo. Si, ¿cómo lo podemos, cómo lo puedes justificar de dónde sale el desplazamiento? Ok, si uno le viene la duda, como siempre, vuelve al básico, ¿verdad? Y entonces, ¿de dónde sale la curva LM? Sale de la oferta monetaria, M barra dividido por P, lo que es M supply, ¿ok? Y de M demand, la demanda de moneda, ¿sí? Si yo hago, la única cosa que hago aquí es, entonces la demanda de moneda es la que depende de un nivel de ingreso, ¿verdad? Y hay una relación negativa con la tasa de interés. ¿Qué pasa en este gráfico aquí a la derecha si yo te digo que M barra sube? Si M barra sube, esta vertical se desplaza a la derecha, ¿ok? Por el mismo nivel de ingreso, porque MD no se movió, ¿ok? MD está indicizada, no sé cómo se dice, está dibujada por un cierto nivel Y0. ¿Qué pasa con la tasa de interés de equilibrio? disminuye, ¿no? Perfecto. Entonces, tú piensas, en este caso, por el mismo nivel de ingreso, yo tengo un nivel de tasa de interés de equilibrio más baja. Y esto lo tengo que hacer por cada nivel de ingreso. Entonces, si este es el nivel Y0, bueno, yo no tendré este nivel de tasa de interés aquí, sino que lo tendré más bajo. Por todos los puntos más bajo. Entonces, ¿estamos de acuerdo que la LM en realidad se mueve así? Sí, Perfecto. Ahora, una vez que la LM se movió, ¿ok?
¿Qué pasa? Toda la discusión aquí, una vez que tienen que interiorizar, entre comillas, el mecanismo que es conectado a la presencia de esta UIP. Y en particular, le recuerdo, porque esto es el mecanismo importante, si yo me encuentro en el semiplano arriba de la UIP, o sea, si yo estoy en cualquier punto de desequilibrio aquí arriba, o sea, me salió esto no tenía que dibujarlo, ¿ok? Si yo me encuentro en este semiplano definido por la UIP por arriba, yo tendré aquí flujos de capitales, observaría flujos de capitales positivo. Y al revés, si yo me encuentro aquí abajo. Esto, chicos, es el mecanismo clave. O sea, le estoy diciendo, si la tasa de interés nominal de Chile es más alta, o sea, me encuentro en esta parte del semiplano, ¿ok? Más alta de lo que debería ser según el equilibrio, significa que es más interesante invertir en el mercado financiero local, doméstico, y entonces significa que todo el resto del mundo deberían venir aquí con sus capitales y para venir a invertir en Chile financieramente, quiero decir, ¿qué tienen que hacer? Bueno, necesitan comprar pesos. Entonces... Profe, una pregunta. Sí. No me quedó claro el desplazamiento de la curva hacia abajo por ¿De la efecto LM? del... Claro, el M. La conexión que tiene con el gráfico que hizo en verde. Ah, ya, ok. Perfecto. Entonces vuelvo un segundo por atrás. Ya, ¿te Ah, porque ahí acuerdas? dice que desplazó la curva vertical. ¿Cómo? Y ahí bajó la tasa de interés. Sí, exacto. Y en el gráfico, si te acuerdas, el gráfico que usamos para dibujar, para encontrar la curva LM. ¿Y cómo la hemos dibujado la curva LM? La curva LM la hemos dibujado diciendo, yo tengo una curva de demanda de moneda, ¿ok? Que es la función que aquí llamamos L mayúsculo, Sí, ¿ok? sí. Una demanda de moneda en términos reales, eso sería L de Y, ¿ok? Entonces, esta curva está dibujada por un cierto nivel del Y, ¿ok? Y después es una función decreciente de la tasa de interés. Entonces, en realidad, yo esta curva la debería leer al subir de la tasa de interés, yo quiero tener menos monedas en términos reales, ¿ok? M dividido por P, quiero decir. Entonces, esta curva de demanda está dibujada por un cierto nivel Y, que se llama Y0. Si yo te digo que tengo otro nivel de Y más alto, tendré otra curva de demanda de moneda y esta entonces, escribimoslo mejor, esto sería L de, por ejemplo, Y1, ¿ok? Tasa de interés. O si para mantener la misma notación, no, quizá no es muy, sería MD, ¿ok? Es siempre Entonces, esta primera está dibujada por Y0, esta segunda por Y1, porque la cosa de la cual nos acordamos es que la idea es la demanda de moneda depende de manera positiva del ingreso, porque más ingreso, más transacciones quiero hacer, y de manera negativa de la tasa de interés, porque es un costo oportunidad, ¿ok? Repetita Juvent. Entonces, borramos el movimiento de la curva de oferta. Si te acuerdas, cómo hemos construido la curva LM es al moverse, al subir del nivel de ingreso, ¿qué pasa con el nivel de tasa de interés de equilibrio? Y como te das cuenta, aquí la tasa de equilibrio sube, ¿verdad? Entonces, yo aquí te estoy diciendo, con el nivel de Y0 tendré el nivel de equilibrio I0. Si después el nivel de ingreso sube a Y1, tendré el nivel de tasa de interés de equilibrio I1. Y entonces, estos son todos los puntos. Por ejemplo, este es el punto que corresponde, ¿ok? Aquí, esto es el punto que corresponde acá. ¿Se comprende? O sea, tengo una relación positiva entre Y y tasa de interés. Ah, ya, por la ¿Estamos bien? relación. ¿Te acuerdas? Entonces, yo gráfico lo he usado para construir la curva LM, ¿ok? Entonces, con Y0, o sea, si el gráfico lo quiero hacer más o menos, no sé, decimos hecho bien, debería decirte que de este gráfico yo me puedo recuperar efectivamente esto Y0, por ejemplo, y después con esto tengo Y1 y ves que corresponden al nivel de la tasa de interés de equilibrio. ¿Ok? Entonces, este gráfico yo lo he usado para ver qué pasa al cambiar
para construir la curva LM, que es el lugar de los puntos, todos los puntos de equilibrio del mercado de la moneda. Ahora, ¿yo por qué volví a este gráfico? Porque si yo no me acuerdo o quiero mostrarle por qué con una política monetaria expansiva la curva LM se desplaza hacia abajo, si uno no está confundido, la única manera para tener claridad es volver al origen, ¿ok? Entonces, ahora, arriba de la misma curva LM, ¿ok? Entonces la hemos construida. Ahora, tomamos un punto. Entonces, lo que corresponde a la oferta nivel M barra, punto de equilibrio sería esto, el punto I0, ¿ok? Ahora, si yo te digo que subo la oferta de moneda, significa que tu curva vertical, lo que habíamos dibujado antes, ¿verdad? Se desplaza. Y entonces tú ves que yo ahora voy a tener el nivel de equilibrio que se llama I00 por el mismo nivel de ingreso Y0. Entonces, básicamente, mi curva, el M, se está desplazando por cada punto, se está desplazando hacia abajo. O sea, cualquier el ingreso, yo voy a tener una tasa de interés de equilibrio más baja. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Súper. Ya, entonces, una vez que estamos de acuerdo con esto, volvemos a la diferencia, al mecanismo, decimos, extra que tenemos ahora en economía abierta. Ok, entonces, repito, una vez más, muy importante que tengan claro que si yo me encuentro en esta parte del semiplano aquí, significa que yo estoy por cualquier punto, básicamente de ingreso. Imagínense, yo aquí estoy, ven, con una tasa de interés más alta de lo que me dice la curva UIP. Ahora, el mecanismo básico es el siguiente. Si yo estoy arriba de la UIP, estoy en equilibrio. Aquí vale con el igual. Si yo me encuentro en la parte del semiplano arriba de la UIP, básicamente esto se estaría realizando con un mayor, ¿ok? Ahora, si la tasa de interés es mayor de lo que debería ser, según el equilibrio, en particular es más alta de la tasa extranjera, considerando también la depreciación esperada. Bueno, la idea es que todo el mundo tiene que venir a invertir en el mercado financiero en la Bolsa de Santiago, básicamente, ¿ok? Para que esto pase, si yo soy un inversionista, estoy basado en Italia, lo que tengo que hacer es vender euro, comprar pesos y venir a comprar aquí una acción, un bono, cualquier título del mercado financiero chileno que me paga una tasa de interés mayor de la que yo puedo obtener en Italia, considerando ya la depreciación esperada, ¿ok? Entonces, si estoy con un mayor, yo aquí, en este semiplano, debería observar flujos de capitales positivos y viceversa, flujos de capitales negativos si estoy abajo de la UIP. Esto es el mecanismo clave. Entonces, si yo le digo que pasamos del punto A al punto B, en B, ¿qué tipo de flujos, qué tipo de situaciones deberíamos observar? Se dan cuenta que yo estoy abajo de la UIP, lo que significa que básicamente estaría observando, se deberían realizar flujos de capitales negativos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es aquí todo el mecanismo? Lo voy a anotar, voy a borrar esta parte, ¿ok? De la curva LM para tener un poco de espacio, a menos que no hayan problemas. Borro, Ok, entonces, una vez que, punto primero, están convencidos que en B yo estaría en una situación de desequilibrio, no estoy arriba de la UIP se va a tener, algo va a tener que pasar, pero si yo estoy por un instante de tiempo en el punto B, ¿qué tipo de desequilibrio observo? Entonces, estoy en B, ¿ok? ¿Qué tipo de flujos de capitales debería observar yo? Estoy abajo de la curva UIP, significa que tengo tendencia a observar salidas de capital del país. Y esta salida del capital ¿qué consecuencia tienen? Una vez más, todo el mecanismo nuevo con respecto a la parte de economía abierta, ¿ok? Pasa a través del efecto de los flujos de capitales sobre la tasa de cambio, ¿ok? Entonces, vuelvo a esta expresión aquí.
Si estoy en la parte del semiplano arriba, esto ¿cómo se dice? Sería una desigualdad con el mayor. Estamos de acuerdo que en nuestro caso, ¿okay? Si yo le digo que estoy en B, todo esto entonces significa que yo estoy en esta versión. Tendría una desigualdad de este tipo si estoy hablando del punto B, estoy hablando del punto B. Si yo tengo una situación de este tipo, significa que no es muy interesante invertir en el mercado financiero chileno, ¿ok? Lo que yo tengo que hacer es vender mis pesos, comprar la moneda extranjera de la cual estamos hablando, entonces, por ejemplo, euro, y ir a invertir en el mercado financiero europeo. Ahora, si todo el mundo vende peso, ¿qué pasa con el precio del peso? O sea, ¿el peso pierde o gana valor? Es como la ley básica de demanda y oferta. Si todo el mundo vende pesos, el peso se deprecia, o sea, pierde de valor, ¿ok? No son más suficientes 900 pesos por un euro, voy a necesitar 940, 945, y así, ¿ok? Entonces, como les decía, todo el mecanismo pasa a través del link entre los flujos de capitales, que tengo que reconocer qué tipo de desequilibrio, en qué tipo de desequilibrio estoy, ¿ok? Entonces estoy abajo de la UIP, tendría que observar flujos de capitales negativos, lo que se reflejan en una depreciación de la moneda. Esto es el mecanismo, la novedad con respecto a la economía cerrada. De aquí en adelante, entonces, o sea, una vez que interiorizamos esto, deberíamos estar ok. Entonces hay dos consecuencias en términos de mi gráfico. Uno, ¿dónde entra la tasa de cambio nominal? Bueno, la tasa de cambio nominal entra, como ustedes ven, en dos lugares. Entra aquí, en realidad aquí es epsilon, ok, pero repito siempre una vez más, acordémonos que aquí epsilon es igual a E, ok, y entra en la UIP, ok, y entra aquí. Entonces, si hay una depreciación, ¿qué pasa con las exportaciones netas? Las exportaciones netas, ¿cómo dependen de la tasa de cambio? Si vale la condición de Marshall-Lerner-Robinson, como hemos ya visto antes, si vale la condición de Marshall-Lerner-Robinson, entonces nosotros podemos escribir esto. O sea, significa que una depreciación real ayuda, o sea, hace mejorar la balanza comercial, o sea, las exportaciones netas suben, ¿ok? Entonces, básicamente esto significa un movimiento de la curva IS. La otra cosa que hay que reconocer es que si la tasa de cambio nominal sube, ¿dónde entra la tasa de cambio nominal? Miren, entra en la UIP y entra aquí, ¿ok? Entonces, la UIP también se va a desplazar, ¿ok? Entonces pongo entre paréntesis cuadra la curva, los nombres de la curva que ahora sí tienen que moverse, y estos movimientos son endógenos, ¿ok? Entonces aquí la única cosa exógena es que yo al principio le dije, partimos todo con una política monetaria expansiva, ¿ok? Entonces aquí todo empezó con un delta M barra positivo, ¿ok? De aquí en adelante, todo lo que pasa después es endógeno, o sea, yo muevo algo y estas son consecuencias de equilibrio. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que lo que yo tengo que hacer en el gráfico es mostrar que la IS se desplaza y la UIP se desplaza también? Ahora, ¿estamos de acuerdo sobre cómo se desplaza la curva UIP? La tasa de cambio entra aquí, ¿verdad? Y está al denominador. Entonces, estamos de acuerdo que al depreciarse de la moneda, su curva UIP se va a desplazar y se va a mover hacia abajo, ¿correcto? Entonces, yo voy a tener una curva UIP que se desplaza hacia abajo. Y al final mi gráfico está todo hecho un poquito chiquitito, pero... Y la última cosa que tengo que mostrarles es que la curva IS también se tiene que desplazar. ¿Y cómo se va a desplazar la curva IS? Lo que cambia son las exportaciones netas, y las exportaciones netas entran de manera positiva aquí en la ecuación,
y están subiendo. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que la curva IS se va a desplazar y en particular se va a desplazar hacia la derecha? O sea, ¿estamos de acuerdo que mi nuevo punto de equilibrio será el punto C, ¿ok? Donde se cruzan la nueva LM, la nueva curva UIP y la nueva curva IS. ¿Cómo vamos? De un punto de vista... Sí. ¿Qué garantiza que las tres nuevas curvas se cruzan en un punto? Que sea un punto y no sean muchos, o que se crucen, porque las condiciones de existencia del equilibrio son las mismas que en el modelo de básicamente de la, ¿cómo se llama? De economía cerrada. O sea, le quiero decir, le puse aquí el igual. Quiero decir, una vez que estamos de acuerdo que tienen una curva con pendiente siempre negativa o la otra con pendiente siempre positiva y la UIP, que en este caso es plana, pero no es dicho que tenga que ser plana, ¿ok? Esto nos garantiza básicamente que un equilibrio entre estas tres va a haber. Si yo le empiezo a decir que podríamos tener, y se estudian en macro, problemas de equilibrio múltiples. O sea, si yo empiezo a decirle que, por ejemplo, la curva no tienen las tres ecuaciones, por ejemplo, no son, llamámoslas, no sé, well behaved, pero imagínense que yo empiezo a tener cosas de este tipo, ¿ok? Y, por ejemplo, entonces, cosas de este tipo, bueno, aquí estamos empezando a tener problemas, por ejemplo, de equilibrio múltiple, ¿ok? Pero por situaciones, entre comillas, estándar, en la cual yo le digo que el consumo depende de manera positiva de la renta disponible, etc. O sea, con las ecuaciones de comportamiento que nosotros hemos dado, no tenemos problema de equilibrios múltiples, ¿ok? Y entonces un equilibrio existe siempre y además es único. Estoy de acuerdo contigo que depende en realidad de la forma, del comportamiento con lo cual describimos. Entonces, si yo te empiezo a describir la demanda de moneda de manera diferente, podríamos tener problemas y no solo un equilibrio no solo uno o problema de existencia, ¿ok? Pero aquí nosotros eliminamos todos estos problemas usando la hipótesis de behavior, básicamente de consumo, inversión, lo que ¿cómo se llaman? Exportación en neta, etc. Ahora, una precisación, esto no es un modelo dinámico, esto es un modelo estático, es un one shot, o sea, que quiero decirle, yo aquí le estoy haciendo todo el discurso, pero cuando yo resuelvo, y ustedes van a resolver un ejercicio justamente para esto, yo le puedo decir, ok, tenemos unos ciertos valores, ¿cuál es el equilibrio en A? Ok, ustedes encontrarán cuánto vale Y de A, la tasa de interés nominal y la tasa de cambio. Cuando yo hago cualquier política fiscal, monetaria o cualquier otra cosa externa, shock pase, ustedes en realidad tendrán otro sistema de ecuaciones, tres incógnitas, tres ecuaciones, y van a encontrar directamente cuánto vale el equilibrio en el punto C, directamente. O sea, este modelo no es un modelo dinámico. Entonces yo la única cosa que veo es resuelvo los valores de equilibrio en A, después hago el cambio de la política de la variable exógena, lo que sea, y voy a tener el punto C. Lo que pasa en el medio lo sabemos porque le estoy contando esta historia, pero matemáticamente no lo ven. ¿Por qué? Porque no tenemos, por esta parte del curso no tenemos una dinámica well behaved, pero no se desesperen porque cuando vamos a llegar a hablar, esto es básicamente un modelo estático y de corto plazo, se puede dinamizar, ¿ok? Yo le podría decir o sea, se puede, en el sentido que se pueden caracterizar esto como ecuaciones diferenciales, y a este momento yo le podría decir que hay una dinámica precisa, pero para el modelo ISLM o Mandel-Fleming de economía abierta no lo voy a hacer,
me voy a guardar la dinámica para lo que es otro problema sería el largo plazo. En el largo plazo vamos a hablar de crecimiento, vamos a hablar de dinámica, y entonces yo no le voy a decir que salto de A a C, sino que ustedes me van a tener que comprender cómo yo llego de A a C, según voy a tener un locus, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, por ahora no tenemos este problema estático y salto de uno a otro. Sí, y con la forma de comportamiento que hemos dado, estamos de acuerdo, estamos seguros que un equilibrio sí lo vamos a encontrar. ¿Ok? Pero no es dicho que no es la única manera de modelizar esto. De hecho, hay todo un field de macro sobre lo que son equilibrios múltiples. Y ojo, mucho va a depender de cómo yo represente las expectativas, ¿ok? Entonces, por esto yo le estoy dando dos maneras muy simplificadas de ver estas expectativas. No sé si contesté a la pregunta, si estás satisfecho. No, sí, o sea, como que asumimos que se dan las condiciones que garantizan un equilibrio único. Exacto. La existencia del punto único. Exactamente. Sí, y esta condición, esta hipótesis son todas las que hemos hecho sobre cómo depende el consumo de la renta disponible, la demanda de moneda, etcétera, etcétera. Bajo toda esta hipótesis no tengo problema de existencia o multiplicidad. Si cambio la hipótesis, sí, podría empezar a tenerlo. Ya, gracias. Ok, entonces, ¿qué le quería mostrar? Otra cosa. Dos precisaciones. Entonces, el resultado final aquí, ¿cuál es? El resultado final es que si yo hago una política monetaria expansiva, voy a tener un efecto positivo, o sea, que sube el producto de equilibrio, ¿verdad? Voy a tener YB. Ojo que en este caso, si yo le pregunto qué pasa con o sea, el efecto total es entonces que la tasa de cambio de equilibrio subió, voy a tener una moneda depreciada con respecto al punto A, también subió el nivel de renta de equilibrio y tengo una tasa de interés nominal más baja. O sea, esta flecha le están solo diciendo lo que cambia con respecto a el equilibrio iniciale del punto A. ¿Ok? Ahora, la diferencia entonces con respecto a la economía abierta, ya stiamo llegando. Ok, perdón, stop, era mi alarma. Esto en economía cerrada, ok, el modelo ISLM que han estudiado antes, no había toda la discusión de la UIP, ok, entonces básicamente se dan cuenta de la diferencia entre economía abierta y cerrada. O sea, yo podría decirle, eliminen la UIP, o sea, hablamos de una economía cerrada, significa que aquí no hay NX, la IS no hay NX y no hay curva UIP. Hago una política monetaria expansiva, yo paso del punto A al punto B. Se dan cuenta entonces que cuando yo estoy en economía abierta, tengo un efecto más fuerte sobre el producto y todo esto pasa a través de la depreciación y entonces las exportaciones netas. ¿Ok? Entonces, esto es el primer punto. Para ir, como ya me tomé harto tiempo, para ir un poco cerrando. Si ustedes empiezan a mirar el libro, el de Gregorio, no tienen esta representación gráfica que le estoy haciendo yo, sino que tienen una otra en la cual le dibuja básicamente la relación de la UIP, ¿ok? La dibuja como relación aparte, ¿ok? En el gráfico entre tasa de producción y tasa de cambio. O sea, ¿por qué le estoy contando esto? Porque ustedes están libres de utilizar la representación gráfica que más prefieren. Yo prefiero esta y entonces le muestro esta. Cuando van a estudiar el de Gregorio encontrarán otra. Cuando uno le hace una pregunta y ustedes pueden contestar, el importante es que contesten de manera coherente, ¿ok? Después, ¿cuál gráfico usan? No me importa, o sea, lo importante es que esté bien hecho, ¿ok? Yo no tengo tiempo de mostrarle dos, ¿cómo se dice? Representaciones gráficas, prefiero esta.
mi gusto personal, pero no es la misma del de Gregorio, entonces ustedes están libres de usar la otra. Esta es la primera precisación. La segunda precisación que le quiero hacer es un poco conectada a la lectura que van a tener, que tienen para el CTP. En particular, voy a cambiar de lámina, ¿ok? En particular, el hecho que, como también encuentran escrito en el de Gregorio, este modelo funciona bien, bastante bien, o sea, tiene predicciones que se confirman en los datos, etc. Pero, dentro de todo, está más bien pensado para lo que son las economías maduras que no las economías emergentes. ¿En qué sentido? Sobre todo si pensamos, por ejemplo, a lo que tenían, lo que encuentran en la lectura, o sea, a los efectos de los flujos de capitales. O sea, yo le quiero decir, si lo que han visto en la lámina precedente, ¿ok? No, perdón, esta. Cuando yo tengo flujos de capital en negativo, porque estoy bajo de la OIP, dentro de todo es algo que se refleja en una depreciación y esta depreciación me lleva a una mejora de la balanza comercial, ¿ok? Dentro de todo no está malo lo que está pasando aquí, ¿ok? Los flujos de capital en negativo, tengo una depreciación y la NX suben, ¿ok? Ahora, si se acuerdan, o lo puedo reabrir aquí al tiro, de la lectura, lo que empezamos a ver la otra vez del Economist, que es la misma cosa que le cuenta el artículo de Vox.eu. ¿Cuál es la cosa? Aquí le está diciendo, los mercados emergentes en estos momentos actuales de crisis de salud pública, también tienen otro problema, o sea, lo que está escrito aquí. Foreign investors, los inversionistas extranjeros están sacando su cash, sus capitales de lo que son los países pobres, o sea, llamámoslo emergente, o sea, o en vías de desarrollo, o sea, los países pobres del tercer mundo, o lo que son del segundo mundo, que son los países emergentes, entonces Brasil, Rusia, India, etc. Ahora, ¿cuál es el problema? Ustedes dicen, ya, ok, flujos de capitales negativos, se deprecia la moneda, bien, nuestras exportaciones suben, ya, pero hay un problema. Uno, es verdad que la moneda se deprecia, pero estamos en crisis económica mundial, entonces, si quieren decirlo en términos de nuestro modelo, ¿ok? ¿Cómo podríamos representar lo que está pasando ahora? Bueno, yo diría que podemos representarlo también de esta manera, ¿ok? O sea, el nivel del ingreso mundial del extranjero también está bajando, ¿ok? Entonces, si NX depende de Y estrella y de la tasa de cambio, es verdad que las monedas, tipo, como por ejemplo el peso o las monedas de los otros países, de Brasil, México, etcétera, se está depreciando. Pero esto no es que sea una bonanza en el sentido que NX sube. ¿Por qué? Porque el resto del mundo está en crisis económica y entonces está parando de comprar en general, ¿ok? Entonces, uno, hay este problema. Dos, y más importante, es esta parte. Los países emergentes o pobres en vías de desarrollo tienen problemas porque muchos, buena parte de su deuda, sea pública o privada, no está denominada en la moneda local, sino que está denominada en moneda extranjera, en particular en dólares. Entonces yo la otra vez le dije, ¿ustedes tienen idea de cómo está organizado Chile en esto? O sea, si yo le pregunto, ¿piensan que Chile tiene mucho problema de este tipo, en el sentido que tiene que pagar una deuda emitida en dólares o la mayoría de la deuda chilena está en peso? Porque si yo le hago esta pregunta, ya estamos en Argentina, creo que todo el mundo está de acuerdo, o sea, saben ustedes que Argentina tiene un problema muy fuerte desde este punto de vista porque se endeudó con el Fondo Monetario, la última tranche de deuda enorme con el Fondo Monetario Internacional está en dólares, ¿ok? Entonces, si el peso argentino se desploma, el costo de pagar los intereses en dólares explota. ¿Tienen idea de lo que estamos aquí
y después de esto termino rápido, ¿ok? ¿Tiene una idea? Entonces, la última vez yo no le di ningún número, pero es fácil, si lo quieren ver, está en el Ministerio de Hacienda, ¿ok? Aquí tienen una parte del sitio donde se habla de la deuda pública. Ok, composición de la deuda. ¿Lo ven? ¿Qué les dice aquí? Si miran esta tabla, ¿cómo le parece la situación de Chile dentro de todo? A ver si interpretamos bien esta tabla. No sé si hay alguien por allá que quiere intervenir. Que todos los valores están en unidades monetarias diferentes, ¿cierto? Mira, aquí está escrito por moneda, ¿ok? O sea, todos los números que tú lees aquí están todos escritos en millones de dólares. ¿Por qué? Porque tenemos que comparar cosas que no son la misma, ¿ok? Entonces aquí te está diciendo la deuda en dólares, cuánto es de la deuda en UF, ¿ok? Básicamente significa pesos, pero indexado a la inflación. Estos son los pesos chilenos. Después, como les decía la otra vez, básicamente Chile tiene deuda externa o en dólares o en euros, no, y otras monedas, pero de verdad, o sea, aquí ahora hay cero, ¿ok? Entonces, todo lo que lees en la tabla está en millones de dólares, justo para que tenemos que poder comparar pera con pera, ¿verdad? Pero después la diferencia es cuánta parte de la deuda está denominada en dólares, cuánta parte en pesos, y básicamente pesos que sean UF o sin UF, y en euros. ¿Ok? Entonces, de cada columna, de cada año, tú aquí abajo tienes el total. Entonces, de los 74 millones de dólares, 74.000, bla, 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 millones de dólares de deuda total, ¿cuánto es en moneda extranjera? Y cuánto en moneda extranjera básicamente son o dólares o euros. Y ves, entonces, no sé si ahora se comprende cómo se lee esta tabla. Sí, ya entendí. O sea, Sí, entiendo. la mayoría de la deuda de Chile está en pesos chilenos. Perfecto. Ok, entonces, dentro de todo, Chile no está mal metido como Argentina u otros países, porque la proporción está mal 20, o sea, la proporción de deuda denominada en moneda extranjera no es tan alta. O sea, si el peso se deprecia, depende hasta qué nivel. No es una tragedia en el sentido que no es que los intereses sobre la deuda pública se van a explotar y entonces empezamos a tener problemas de default, etcétera, etcétera. Otros países tienen esta tabla están en una situación mucho peor, ¿ok? Entonces, esto es para decir que efectivamente, esto es siempre por la misma razón, por el hecho que Chile tuvo ¿cómo se dice?, rigor fiscal desde los años 90, entonces esta situación positiva ahora es el reflejo. Y justo por su curiosidad, ok, aquí tienen otro link para ver cuánto vale en términos de proporción del PIB, la deuda total, porque también es importante que usted tenga una idea. O sea, si yo le pregunto cuánto va la deuda de Chile hoy, en porcentaje del PIB, ok, no en número, porque el número no significa nada, pero para que tengan una idea, aquí en la línea azul y estamos alrededor del 30%, o sea, entonces lo tienen escrito aquí. Esta es la deuda total, está en millones de pesos, no te lo quería ver como porcentaje del PIB, aquí está, como porcentaje del PIB porque es más fácil de interpretación, ok, entonces lo último efectivamente subió mucho en los últimos 10 años, porque ven que pasan, no, 10 más, del 2006, miren, pasaron del 5%, hoy vamos a llegar al 30%, ok. Considerando que, o sea, significa que es una situación fiscal dentro de todo muy, o sea, es buena, ok, no se tienen que asustar, no están muy endeudados, Chile no está muy endeudado. Ok, esto para que le está diciendo, ya. Ok, entonces esto es para decir que cuando vuelvo a mi modelo Mandel-Fleming, y aquí termino.
cuando hablamos de depreciación y entonces de NX que sube, etcétera, y que todo está bien, ya, esto funciona cuando no hay muchos problemas de solvencia, o sea, solvencia se dice, o sea, de posibilidad, de capacidad de pagar las deudas, ¿ok? Entonces, mi último punto es el siguiente. Piénsenlo, en todo caso yo lo voy a ver en el video. Si yo le voy a proponer algo de este tipo, a modelizar, entre comillas, los shocks que estamos viendo hoy como una subida de la tasa de cambio esperada, ¿ok? La tasa de cambio esperada, les decía antes, constante, y ahora pienso que va a subir porque por los shocks externos, etc. El efecto de esto en nuestro modelo Mandel-Fleming no va a ser un efecto malo, ¿ok? Dentro de todo, y se lo voy a poner explícito, pero lo pueden pensar también ustedes, pero se lo voy a poner explícito en el video, ¿ok? Va a ser un efecto dentro de todo positivo. ¿Y esto por qué? Porque este modelo está bien pensado para economías desarrolladas, ¿ok? Que no tienen este problema de la deuda en moneda extranjera, ¿ok? Entonces el modelo Mandel-Fleming, o sea, el modelo ISLM en general, no tiene ninguna información sobre el balance, sobre qué pasa con la deuda, etcétera, nada. Entonces, para la economía emergente, donde en realidad si yo tengo una depreciación muy fuerte, empiezo a tener problemas en términos de poder pagar mis deudas, porque la deuda la tengo en moneda extranjera, bueno, este modelo Mandel-Fleming no es muy útil para ver lo que puede pasar, ¿ok? Espero que se comprenda. Lo tienen también escrito en el de Gregorio, ¿ok? En el de Gregorio le hace una... ¿Qué tienen en el de Gregorio? En el de Gregorio tienen esto. Va a analizar qué pasa cuando sube la tasa de interés extranjera, ¿ok? Que es un shock externo. Yo en el video le voy a hacer esto shock externo, una tasa de cambio esperada que sube. Se van a dar cuenta que como esto no va a ser un efecto más o menos positivo, o sea, positivo esto también, positivo quiero decir sobre el producto, ¿ok? Y el de Gregorio también le va a explicar, esto funciona bastante bien para la economía desarrollada, no mucho para lo que son países en desarrollo o emergentes, ¿ok? No sé si tienen alguna duda, pregunta, algo que no se comprendió, alguna curiosidad. Cierro aquí diciendo entonces, repito, esto que está escrito aquí era porque le estaba intentando de decir, hoy en día estamos observando las dos cosas al mismo tiempo. Una crisis en términos de una recesión global, que podríamos representar aquí con una Y estrella que baja, y también por lo que estamos observando una depreciación de las monedas de las economías emergentes. Y sobre esto son las lecturas, ¿ok? Y entonces, yo lo que le quiero poner en evidencia es, entre comillas, la disonancia entre lo que tiene en la lectura y todo el discurso que le hice yo entonces sobre el problema de pagar las deudas, etc. Y lo que le muestra el modelo Mandel-Fleming, que le dice que cuando la moneda se deprecia, estamos todos felices porque suben las exportaciones netas. Claro, es la única cosa que veo aquí. No veo nada de balance, no veo nada del hecho que la firma, las empresas están endeudadas en dólares, aunque estemos en México o en Brasil, por ejemplo, o en Argentina. No veo que el gobierno está endeudado en dólares, ¿ok? Entonces, esta parte negativa no la veo. El modelo Mandel-Fleming lo que me muestra es que cuando hay una depreciación, reaccionan las exportaciones netas, ¿ok? No sé si se comprende bien, para complejizarle un poco, porque claramente los modelos están pensados por algunos economistas piensan cuando también están en su, no sé, en su país, o sea, la economía, los modelos económicos para la economía desarrollada no funcionan para la economía, para los países pobres. Esto está claro, tenemos condiciones diferentes.
¿Por qué no hay problema de deuda extranjera? Porque si yo estoy en Italia, Italia no está endeudada en dólares, Italia está endeudada en euro y punto. ¿Ok? O Italia además está muy endeudada, pobre, pero otros países, ¿ok? No se endeudan en moneda extranjera. No lo necesitan. El problema aquí es un problema de confianza. ¿Por qué Argentina se tuvo que endeudar en dólares? Porque si no, no le hacen confianza. ¿Cómo vamos? Yo creo que voy a cerrar porque además me demoré mucho. Aquí estamos más pasando casi una hora. Si no tienen intervenciones, preguntas, otras cosas, y entonces cerraré aquí. Le voy a subir el video y, por supuesto, abierta cualquier duda, pregunta sobre lo que puede entrar en el CTP, así que si van revisando y tienen dudas, por supuesto. ¿Profe? Sí. Una pregunta, o sea, obviamente no, me falta estudiar más al respecto, pero a grandes rasgos, ¿por qué una depreciación de la moneda tiene ese impacto en las importaciones? O sea, pero a grandes rasgos, porque con detalle aún no me pongo al día, por así decirlo. ¿En la exportación neta, dices tú? Sí, sí, efectivamente. Sí, ok. La razón es la siguiente. Las exportaciones netas, estamos de acuerdo sobre las definiciones que son exportaciones, ¿ok? Y menos importaciones. Y además las importaciones la tengo que exprimir en términos de moneda, de bienes nacionales, ¿ok? Entonces, perdón, aquí se me olvidó una estrella. Sobre esto significa las exportaciones netas son exportaciones menos importaciones, y las importaciones dependen del nivel de la renta nacional, de la tasa de cambio, y entonces hay que ponerle los signos. O sea, si sube epsilon, si hay una depreciación real, lo que pasa es que la exportación, o sea, ¿esto qué significa? Que los bienes chilenos, estamos hablando de Chile, los bienes chilenos se ponen relativamente más baratos, o sea, la exportación entonces suben, y viceversa, las importaciones bajan. Porque si los bienes chilenos son más baratos, significa que los bienes extranjeros son más caros, entonces yo sustituyo lo más caro por lo más barato, y entonces tengo estos dos movimientos. Ahora, a priori, yo en realidad no sabría qué pasa con NX, porque como tú ves, esto sube, esto baja, pero aquí entra epsilon. Entonces, bajo la condición que se llama la condición de Marshall, Lerner, Robinson, que básicamente la única cosa que me dice es que la reactividad, o sea, la elasticidad de las exportaciones a la tasa de cambio más la elasticidad de la importación a la tasa de cambio, si esto es mayor que 1, que sería la elasticidad de epsilon aquí, entonces esto significa que la exportación neta en total suben cuando se deprecia, ojo, entonces aquí se deprecia. La depreciación es una depreciación real, no es una depreciación nominal. Lo que importa aquí es epsilon, pero una vez más, para nosotros básicamente epsilon y E van mano en la mano porque los precios lo consideramos fijo, ¿ok? Entonces, la respuesta a la pregunta tuya es, epsilon significa la tasa de cambio real. Cuando epsilon sube es una depreciación real, o sea, los bienes chilenos son más baratos. Por intuición de sustitución, si los chilenos son más baratos, tú puedes exportar más y vas a importar menos porque los bienes del extranjero son más caros, ¿ok? Bajo la idea que hay alguna manera de sustituirlo, ¿ok? Porque por supuesto si no hay producción aquí no hay mucho que hacer, hay que importar nomás. Esto es lo que entra como definición de elasticidad, ¿ok? Entonces, bajo la hipótesis que esta elasticidad de exportaciones y importaciones con respecto a epsilon sea mayor que 1, yo estoy segura que la derivada total de NX al cambiar con respecto a epsilon es positiva. ¿Ok? Entonces la intuición es epsilon que sube significa bienes nacionales más baratos. ¿Se comprendió? Sí. Muchas gracias. De nada, súper. ¿Qué estaba diciendo? Nada, entonces yo... perdón, chicos, una cosa sola que quiero aprovechar con ustedes que están aquí. Me dan un favor solamente. Ustedes tienen vista economía, matemática financiera, ¿verdad? O sea,
si yo le digo que tengo un bono, la relación entre precios y tasa de intereses de un título financiero, ¿la tienen clara o no? Yo no he tomado matemática financiera, profe. ¿No la he visto? Yo lo estoy tomando. No, para requisito. Ah, ya, ok. No, lo sé que no es requisito, es solamente para mí, para saber, ok. Entonces, no, ok, lo voy a tener lo voy a ver explícitamente. Perfecto, nada, lo voy a poner explícito entonces en el video. Se lo voy a poner explícito, un pequeño resumen para estar todos de acuerdo sobre cuál es la relación entre el precio de un título financiero, ¿ok? Y el precio de un bono, por ejemplo, que es el precio de un bono del gobierno o cualquier otro título financiero, y la tasa de interés. Yo no sabía si lo tenían claro, entonces, ok, perfecto, lo voy a poner explícito, solo esto era. Ya. ¿Alguna otra pregunta, cosas de este tipo? Profe, a mí me quedaba una duda con el tema de del FC, que no me acuerdo cuál era el nombre. Flujos de capitales. Eso. Que por qué producen, es que lo que me causa duda es en el sentido Sí. de que si hay flujo de capitales negativos, se supone que los van a vender, pero eso los tiene que comprar otra persona, entonces, ¿por qué van a ser negativos? O sea, flujos de capitales negativos significa, si estamos hablando, por ejemplo, estamos basados en Chile, ¿ok? Flujos de capitales negativos significa, yo, por ejemplo, tengo tengo inversiones financieras en, no sé, bono del gobierno de Chile y acciones de una compañía chilena, que sé yo, Sokimich. ¿Ok? Flujos de capitales negativos significa si yo y todo el mundo como yo, o sea, muchos los otros que tienen su plata invertida hacen lo mismo, lo que yo hago es vendo mi título que sean del gobierno, vendo, me encuentro que tengo este momento, tengo cash, o sea, tengo efectivo en mi cuenta corriente, ¿ok? No es que tengo billete, pero tengo moneda. Voy al banco y le digo, ok, cámbiame todos estos millones de pesos por dólares. O sea, lo que yo hago es vendo pesos y compro dólares. Y después, ¿sabe qué hago? Invierto, me voy al mercado financiero de Estados Unidos, llamo a mi broker y le digo, cómprame acciones de Tesla y cómprame acciones del bono del gobierno de Estados Unidos. Estos son flujos de capitales negativos, porque yo tenía plata invertida en el mercado financiero chileno, vendo pesos, liquido mi posición, vendo pesos, compro dólares y estos dólares lo uso para invertir financieramente, para comprar títulos en otros mercados, que sería en este caso el ejemplo Estados Unidos. Entonces, aquí si esto lo hago yo y lo hacemos todos, todo lo que tienen plata invertida, te das cuenta que los precios de los títulos van a bajar, el peso chileno se va a depreciar, pero no hay un problema efectivamente aquí, ¿cuál es el problema? Que todo el mundo está vendiendo peso, ¿ok? Entonces, efectivamente dices tú, ya, si todo el mundo vende, alguien va a tener que comprarlo, estos pesos. Sí, justamente, pero a un precio más bajo. ¿Se comprende? Sí, profe, gracias. Súper, ok. Ya, perfecto, chicos. Entonces, paro aquí y una vez más, si leyendo los artículos que tienen para el CTP les salen dudas, ningún problema en preguntarme, por supuesto. ¿Ok? Ok, Chao. Cuídense. chao. 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 Igual. Chao, gracias, profe.